Hoy vamos a hablar sobre habilidades o aspectos que tienen que conocer sobre lo que es el autocontrol, que es una habilidad importante para los niños con discapacidad, pero también para todos nosotros si la ponemos en práctica durante mucho tiempo. Es decir, en todas nuestras habilidades tenemos que tener este autocontrol para poder irnos desarrollando y para poder llegar a nuestras metas. Me voy a esperar un poquito para que vaya llegando gente, pero bueno, voy comentando que esta clase la doy como parte de una participadora y ferviente admiradora del grupo Un Paso Más en la Inclusión, porque bueno, y con Emma Orozco, que es quien siempre está promoviendo y está preocupada por ofrecerles a la comunidad en general, pero a su comunidad este tipo de apoyo. Y bueno, estamos esperando poder hacer luego una clase en Zoom para que puedan tener también materiales, pero por lo pronto consideramos que era una clase importante para todos ustedes y más si forman parte de este grupo. Como saben, Un Paso Más a la Inclusión es una organización de padres que se dedican al 100% a la inclusión y consideran que es una de las frases que más me gusta, que un diagnóstico no es un pronóstico, y quiere decir que estamos en estos momentos aprendiendo, cuestionándonos, buscando mayor información, mayores servicios, mayores conocimientos para poder ayudar a que lo que ahorita está pasando con nuestro hijo pues pueda bajar si es un problema. Entonces, bueno, hoy el aspecto del autocontrol va a tener mucho que ver con esto, con esta posibilidad de ayudarles a nuestros hijos a su aprendizaje y a su conducta. Entonces, bueno, ahora sí voy a comenzar. Gracias, Emma, por estar aquí y por compartir esta información, ¿no? De qué es esta comunidad. Bueno, ¿qué son los problemas de autocontrol o a qué se refieren los problemas de autocontrol o las habilidades de autocontrol? Es esta habilidad de nuestro cerebro, y se oye muy obvio, pero así es la capacidad o la habilidad de nuestro cerebro para parar una acción cuando se tiene que parar. Y esto dices, bueno, pues sí, uno para una acción cuando tiene que parar la acción. Sin embargo, ustedes lo podrán ver también con sus hijos, sin embargo, muchas veces esta información de no para, y el niño la conducta, si es un problema conductual, la conducta hasta aumenta porque no logró pararle en el momento y ya se olvida inclusive del evento que lo provocó. O lo que sucede es que rápidamente se vuelve una respuesta conductual ante un estímulo pequeño. Y esta dificultad es porque hay una parte de nuestro cerebro y hay una parte de cómo se va desarrollando nuestro cerebro que nos permite que tengamos estabilidad. Entonces es el típico respira 10 veces o cálmate, que cuando nos los dicen cuando estamos enojados no funciona mucho, pero esta parte de nuestro cerebro que nos dice antes de actuar, piensa. Antes de inmediatamente responder, analiza. Y esta es una habilidad no nada más de la que nos enseñó nuestros papás o que tiene que ver con nuestro temperamento o personalidad, sino más bien tiene que ver con una habilidad neurológica que muchas veces no está desarrollada o que apenas va desarrollando. Ustedes pueden ver si uno de sus hijos no tiene discapacidad, pueden ver cómo el problema de autocontrol aparecía cuando eran chiquitos, ¿no? Y era mucho mayor, y van creciendo y van teniendo mayor autocontrol. Y cuando hay una discapacidad, esta habilidad que vamos esperando no pasa. Entonces, el berrinche que esperas de un niño de 2 años, que dices, bueno, es los terribles 2, se vuelve un berrinche ya de un niño de 10 años. Entonces, estas habilidades se trabajan. Es decir, estas habilidades no solo se favorecen en una terapia de comportamiento, claro que van a ayudar mucho, pero se trabajan neurológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se los digo yo porque a eso me dedico, a ofrecer estas terapias en donde le ayudas al niño a practicar ciertas cosas, ciertos retos que
hagan que el cerebro vaya despertándose en esas habilidades y que no solo esté involucrado la emoción. Entonces, este punto me importa volverlo a aclarar. Cuando yo quiero trabajar los aspectos de autocontrol en nuestros niños, o sea, en mi hijo o en mi paciente, y quiero que tenga mayor control de sus acciones, de su conducta y de su aprendizaje, tengo que tratar de hacerlo siempre en momentos en los que la emoción no está involucrada. Tengo que entrenarlo. Es decir, imagínense que ustedes quieren, no sé, a ver, quieren quitar el azúcar de su comida porque el azúcar, les dijeron que no debían de comer tanta azúcar. Y cuando deciden que tienen que quitar el azúcar es el día de su cumpleaños cuando les dan muchísimos pasteles. No van a poder lograr su cometido. Lo mismo sucede con el autocontrol. Si yo voy a tratar que mi hijo logre el autocontrol de su conducta cuando está en pleno berrinche o cuando se le prohibió algo o cuando está enojado o cuando se acaba de despertar, pues no voy a obtener los resultados. Yo tengo que ayudar a mi hijo a aprender a controlar esto cuando no pasa. Y ya que está más preparado, cuando sucede, yo espero que pase el problema. Entonces, piénselo así. Si ustedes van a empezar a hacer un entrenamiento, ¿no? Que es lo que ahorita les estoy tratando de dar algunas estrategias. Un entrenamiento de habilidades de autocontrol, las tienen que hacer cuando el niño o el joven está en una situación menos estresante. Y cuando ya estén en el momento estrés y ya han trabajado las de autocontrol, bueno, las van a nombrar. Pero lo más importante es que traten de ejercitarla, de poder empezar a hacer actividades. Y se las comento porque no van a necesitar ser terapeutas que tengan todos los conocimientos y la teoría, sino van a ser padres que conocen a veces mucho más que las terapeutas de cómo manejar o cómo su hijo reacciona. Entonces, yo siempre les pregunto a los papás, a ver, cuéntame cómo reacciona tu hijo, porque son los que mejores me dan información. Muchas veces pareciera que yo sé todo y bueno, los papás lo saben mucho más. Entonces, bueno, en ese sentido, es muy recomendable que ustedes puedan conocer a su hijo, sus facciones, ¿no? Y lo conocen, pero ¿cuándo es ese momento en el que va a perder el control? No ya cuando lo pierde, sino cuando va a perder el control. Es decir, ¿qué opción va a tomar? Yo ya veo que se está desesperando mucho, voy a ver que sus orejitas se le pusieron rojas, que está moviéndose, que no le gusta cuando tal cosa hacemos, cuando pasa un ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy conociendo qué va a desencadenar el problema de autocontrol antes de que suceda. Y ahí es donde uno hay que intervenir. Me dirán, oye Mariana, tampoco es que sea tan fácil, o sea, ya me volteé a cocinar y ya le pasó, pero sí pueden empezar a tener yo hasta les pido a los papás, cuando estoy yo ayudándoles, que me lo escriban y que me digan, a ver, cuéntame cuándo es, y entonces los papás a veces creen que saben, pero ya que las escriben dicen, ay, no, ¿es aquí también? Bueno, es que a veces. Entonces, la primera es que trabajen actividades de autocontrol, no cuando está una emoción involucrada, ¿no? Entonces, si está haciendo berrinche, ahí no van a trabajar el autocontrol, sino van a trabajarlo cuando ya esté calmado para que la siguiente vez que haga un berrinche pueda ser menor. No intervenir cuando está en el berrinche o cuando está la emoción involucrada, sino intervenir antes o ya después. La segunda es que tienen que conocer reacciones corporales, inclusive hasta de olfato. Yo tengo pacientes que cuando yo empiezo a oler, porque segregan ciertas sustancias, no sé cómo, pero empiezo a oler ciertos olores, me doy cuenta que le pasaba a un paciente, a 3 pacientes he tenido, llevo muchos años, así que en muchos 25 años, pues claro que me han pasado varias cosas, pero que tenían un olor diferente cuando tenían este enojo. Entonces, si ustedes empiezan a identificar signos o rasgos de cuando su hijo está teniendo un problema de enojo, de desesperación, es cuando tienen que intervenir. Entonces, esperen, siempre identifiquen corporalmente, visualmente, auditivamente, cómo
está haciendo la situación que puede provocar la dificultad de autocontrol. Y en ese sentido, ahí es cuando tienen que intervenir, porque es como una olla express que está en ebullición, entonces, bueno, ebullición, no sé, que está muy caliente y que casi va a explotar. Y entonces lo que queremos en ese momento no es abrir la tapa, lo que queremos es bajarle al fuego, echarle agua, es decir, tener ciertas cosas para que no explote, no abrirlo en ese momento. Entonces, por lo mismo, tienen que entrar. Entonces, tenemos ya 2 consejos como básicos o prácticos que pueden hacer. El autocontrol se trabaja a través de programas de lo que le llamamos muchas veces programas cognitivos o programas de conducta, en donde tienen que hacer actividades que consideramos que son juegos, pero que van a tener un principio de autocontrol. Todo lo que son los juegos de cartas, por ejemplo, en donde tienen que esperar turno, donde tienen que seguir una regla, están ejercitando el control. No sé a qué nivel o qué tipo de severidad tiene su hijo, pero la van a tener que adaptar esto a la severidad que tenga. Es decir, lo importante es que haya un tú, yo o tú, yo, ¿no? Y entonces es 3 personas, me toca mi turno, o simplemente si su hijo tiene más problemas en este control, entonces lo que haces tú, luego lo hago yo. Y estos son los procesos mucho más comunes cuando yo entrego, dame, toma. Y el juego de cartas tiene que ser así. Si yo estoy jugando, es mi turno. Y todos los juegos que puedan ser cartas o de turnos como Romy, que se conoce, serpientes y escaleras. Y entonces tienen que seguir una regla y no pueden determinar o decidir lo que sea. Y pueden hasta hacer cambios. El 1, por ejemplo, es muy bueno. Ese es una herramienta de juego importantísima y muy básica, pero que sirve mucho. ¿Cuál es el juego de 1? ¿Lo conocen? Espero que sí, si no, hay que comprarlo porque hay que usarlo. Es un juego de cartas en donde están viendo, tienen números, tienen colores, y entonces lo que se tiene que hacer es, se juega un juego, y entonces yo pongo una carta, y la carta, el compañero va a tener que seguir esa carta y va a tener que escoger o el color o el número y va a ponerla. Y van siguiendo pasos hasta que se acabe, gana el que se acabe la carta. Entonces aquí el niño tiene que, o el joven tiene que decidir si va a escoger el 2 o va a escoger el color, porque son las 2 opciones. Eso es flexibilidad, es que mi cerebro logra cambiar de acción. Entonces, si yo estoy haciendo este ejercicio con él, por ejemplo, de flexibilidad, de decir o es 2 o es verde, estoy teniendo 2 opciones. Cuando yo estoy trabajando estas cosas y luego las pongo en práctica, cuando yo le digo, pues tienes que hacer la tarea o tienes que prender la computadora, la puedes prender en el comedor o en tu cuarto. Ya hay 2 opciones. Entonces, esta habilidad de jugar cartas la podemos transportar a una situación que le provoca posiblemente alguna molestia porque él quería que fuera en el comedor, y vamos entrenando. A eso es lo que me refiero con entrenándolos. Entonces, el juego del 1, pues es escoger color o escoger número. Y luego hay estas tarjetitas que destruyen todo lo bonito que puede ser el juego, que es roba 5 extras, ¿no? Y entonces te sale esa tarjeta y ya casi estás ganando y te hacen que te den más cartas de nuevo, entonces ya no puedes ganar. Frustración, ¿no? ¿Qué es esto? Y una regla que me va a tener en estrés, si soy muy sensible a esto, me va a tener en estrés todo el juego porque no quiero que me toque. Y más si estoy ganando. Entonces esto. Luego, por eso se llama 1. Cuando te queda una carta, o sea que pones la carta, tienes que decir 1. Entonces mi cerebro, o el cerebro de su hijo, tiene que estar planeando. Ya tengo 3. Si yo sigo jugando, voy a tener 2. La siguiente voy a decir 1. Y entonces es una memoria de trabajo que ayuda al autocontrol porque tienes que seguir pasos. No es nada más hacer así. Pongo ficha, así no es. Pienso qué ficha poner y además qué decir. Entonces, el juego del 1, en ese sentido, tiene más funciones de las que creemos. Les gusta a los niños, no es tan difícil. Pueden jugarlo en familia y si es difícil para ellos, pero quieren trabajarlo,
jueguen en pareja. Si ven que su hijo tiene muchos problemas para entender el juego, para captarlo, ustedes pueden hacer eso y decir, ok, tu papá juega con tu hermano y yo juego contigo. O 2 y 2, o 3 y 2. Y entonces ustedes le van ayudando y le van haciendo las preguntas. A ver, ¿qué color? Hay ese color, y entonces el niño dice, no, busca otro. Todo lo que quieren hacer es ayudarle al cerebro a que busque opciones. Gracias por los comentarios. A veces soy muy mala leyendo con las ideas, así que luego los contestaré, pero me encanta que me saluden y que me hagan sus comentarios. No los contesto inmediatamente, pero me encanta. Bueno, entonces esa es la parte del autocontrol de los juegos de mesa. Por ejemplo, pueden jugar un juego que causa frustración, como el 1, que les dan 5 más, pero también el de serpientes y escaleras, que tiene que subir y luego ya va a llegar y se baja. Y esto nos permite ir regulando la emoción mientras va pasando. ¿Qué es esto? Pueden mostrarles los escenarios. En lugar de decírselos, porque a veces damos por hecho que al decir, dicen, es que si te tocan 5, tienes que agarrar 5. Tú dices, ya entendí. Ya entendió, nada más le digo que cuando te toque la de 5, tienes que agarrar 5. Pero no es lo mismo escucharlo a vivirlo. Entonces, yo siempre lo que hago, aunque crea que sí lo entendieron, lo que hago es primero hacer un ejercicio. Imagínate que te toca esta. A ver, o tú ponme esta, ¿qué tengo que hacer? Y me va a causar mucho enojo porque yo ya iba a ganar o tenía solo 2. A ver, hazlo tú. No están compitiendo, no es el momento de la emoción. ¿Se acuerdan que les había dicho? No en el momento de la emoción. Practico y mi hijo ya va a tener ese precedente, esa historia, para saber que cuando va a jugar hay esa posibilidad y no pasa nada, porque cuando la practicamos no pasaba nada. Entonces, hagan estos intentos de alguna forma de darles el juego de la oca. Entonces decirle, mira, si tocara aquí, imagínate que te toca 6 y estás aquí, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué te pasaría? Uy, te tienes que bajar. Y si yo estoy hasta adelante, estaba atrás de ti, ahora yo voy a estar adelante. Y entonces cuentan esta situación y esto le va a dar primero una referencia. José Aguilar me comenta, hijo, es que tengo que leer más. A ver, déjenme ver. Posiblemente lo que voy a tener que hacer es luego leerlas y les puedo dar las estrategias a ellos, pero ok, me está comentando, lo voy a leer rápido, José Luis, pero más o menos creo que es la idea hay un bajo autocontrol a lo mejor en la parte sensorial, y esto van a decir muchos de ustedes, sí, a mí también me pasa. El problema de la parte sensorial, que aquí estoy viendo por ejemplo, el escuchar o el poder tolerar el llanto de los bebés o el sonido de una sirena, etcétera, es una reacción de nuestro sistema nervioso central. Es decir, no es nada más un problema cognitivo, sino es un problema de filtro. Nuestro cerebro está equipado imagínense que es una cafetera en donde tenemos los filtros, ¿no? Los filtros que usamos y que los ponemos. Si echamos el café ahí, cuando ponemos el café dentro del filtro y cuando echamos agua, pues se filtra, pero no salen todos los granitos de café, sino que por el filtro se puede nada más tener el agua. Lo mismo sucede con esta habilidad del cerebro. Nuestro cerebro es el filtro, entonces tenemos la emoción, tenemos el sonido, luego tenemos la emoción, que es el agua, y el filtro de papel es nuestro cerebro, que nos ayuda a parar el sonido fuerte y solo pasar lo que es el sonido. Entonces, si yo no tengo este filtro, neurológicamente este filtro no tiene los agujeritos tan chiquitos y pasa todo, si yo no tengo este filtro, obviamente mi reacción va a ser como cuando te golpeas automáticamente, no es por una situación cognitiva. Entonces tu hijo, en ese sentido, tiene un problema de autocontrol, pero tiene por una reacción sensorial. Entonces tienes que seguir trabajando con él, este tipo de actividades como de autocontrol, pero también tienes que trabajar
con algo que es muy valioso y importante, que serían actividades más sensoriales, auditivas. Por ejemplo, lo tienes que exponer a ciertas cosas que no son tan evidentes para él, que no le cuestan tanto trabajo, pero que son importantes. Por ejemplo, el sonido de los instrumentos musicales. A ver, vamos a escucharlos arriba, abajo, y vamos a jugar sonido de memoria, no, lotería de sonidos. Y entonces, si lo vas acostumbrando a sonidos y que por ahí alga de un bebé que no es tan fuerte, pero es como irlo enseñando a practicar esta respuesta automática que va teniendo. Si estas estrategias no necesariamente tienen que tener lenguaje. ¿En qué sentido? No estoy esperando que el niño me conteste verbalmente. Bueno, si no tiene un problema de lenguaje, estoy esperando confirmar que entendió la instrucción. Pero si hay un problema de que no habla o de que no entiende, hay que hacerlo a través de la imitación. El autocontrol en estas actividades que les di son ejercicios más motores y de acción. Si yo ya lo que quiero es un procesamiento con el lenguaje, pues va a ser diferente. Por ejemplo, que yo le diga cada vez, que esto es otra actividad importante para el autocontrol, sería cada vez que tú oigas la palabra pato, te tienes que sentar. Y vamos a estar jugando, vamos a estar comiendo, vamos a no sé qué, y cuando oigas la palabra pato, te tienes que sentar. ¿Qué estoy tratando de hacer? Es prender este sistema que para y que dice, pato, sentarme. Entonces ahí, si el niño tiene un problema de recepción, pues no va a poder hacerlo y tendrá que hacerlo. Cada vez que yo te toque el hombro, te sientas, pero mi importancia ahí no es el lenguaje como tal, sino es esta información que manda el cerebro a mi acción para parar cuando tengo que parar. Entonces no es verbal, puede ser nada más tocar, puede ser que no le pidas que lo exprese porque no habla, pero ella lo toque y eso va a servirles. Bueno, entonces, ok. Entonces, porque sí me acuerdo, porque aquí tengo mis notitas, aunque me distraigo un poco a veces con las respuestas, pero me gusta también contestarlas. Otro de los puntos, que es el otro punto que quiero tomar para esta clase, es que el niño tiene que saber que es una estrategia de autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo a hacer ejercicio a una persona sin que sepa que va a tener estos beneficios o que está haciendo ejercicio, es difícil que haya un cambio. Entonces, si yo pongo, y ejercicio me refería a un ejercicio físico, por ejemplo, ponte a correr porque vas a sentirte mejor y esto, si él nada más se pone a correr sin saber el sentido, es muy probable que no haya un beneficio, que no vea este beneficio, que lo quiera seguir haciendo. Entonces, ustedes tienen que, en la medida de la severidad que tenga su hijo, pero pueden decir, mira, tú tienes poco control, porque ¿qué nos pasa a veces? Cuando a veces te quito la computadora, ¿qué es lo que tú te acuerdas que sucede? Pero cuando estás en la computadora, ¿verdad que sí te quedas tranquilo? Bueno, ¿no? Y entonces no lo van haciendo como juzgándolo, sino que sea consciente de que eso pasa, de que le ha pasado este tipo de cosas, que a ti también te pasa cuando te quemas y gritas, o alguna experiencia que la puedan asociar con algún aspecto de impulsividad o de una situación así. Cuando ya tienen esta conducta y se les ejemplifican, le pueden decir, y vamos a hacer unos ejercicios que mi maestra Mariana, preciosa, ¿no es cierto?, me dio, que nos va a ayudar a hacer músculo para tener mayor autocontrol. En el momento en que tú le das al niño cierto poder de que él que va a trabajar sobre esto y van a ver, es como cuando yo te digo, voy a hacer esta página y yo puedo ir viendo mis avances, pues me voy a sentir mejor, porque estoy esperando a que el otro me diga si lo hice bien o mal, o mejor me fijo si lo hice bien o mal. Voy a sentir más motivación y más placer cuando yo veo mi avance sin que mi mamá o alguien me lo esté diciendo. Entonces es lo mismo. Vamos a poner un reto. ¿Cuál es el reto de autocontrol que quieres que enfrentemos como superhéroe? Depende de la edad también y de la mentalidad, para esta semana.
o para este mes, o para cuando estamos en las clases en línea. Ah, pues que no te pares todo el tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo he visto que hay actividades de autocontrol, ¿no? O actividad. La palabra no es que esté mal. Si quieren poner de calmarnos, ustedes usen la palabra que más pueda hacerle sentido a su hijo. Si no habla y a lo mejor necesitan la imagen y enseñarle a una persona sentada o relajada en una foto, esto es la información de que ustedes quieren que haya mayor autocontrol. Esa es como la habilidad total. Entonces, si ustedes le ponen y le dicen, ¿en qué crees que podemos hacer este objetivo? A lo mejor esta semana va a ser la comida, a lo mejor esta semana va a ser cuando lo van a bañar o cuando se va a bañar. Y entonces ponen el reto solo de eso y van viendo si van avanzando. Y vamos a decir, hoy pudiste mejor que la otra. En la otra, como que ayer se te fue un poquito y otra vez gritaste, otra vez pegaste, lo que vaya pasado, otra vez te distrajiste, porque aquí yo me estoy asociando mucho a problemas conductuales, pero el autocontrol tiene también que ver mucho con la atención. Entonces, el reto que les digo que le van a decir a su niño va a ser lo que sea. Te distraes con la mosca que pasa y se ríen. O sea, hay muchas veces que hay cosas que podemos hablarlas por su nombre, ¿no? Y entonces te distraes con la mosca que pasa. Entonces imagínate, estoy hablando contigo y lo te veas así. A ver, habla, tú habla. Entonces empieza a hablar y mira, así empiezas. Y él sigue y entonces él se da cuenta que realmente cuando le dices que estás papando moscas o que no pone atención, él ya lo asoció. Siempre tienen que comprobar que lo que le van a ejemplificar tiene que ver con él. Entonces, si ustedes le dan un reto, le dan la responsabilidad a él al nivel que sea, solo quiero que te sientes como esta muñequita, o no solo yo quiero que te sientes, sino ¿qué te parece si lo que logras sentarte, entonces vas a tener más tiempo para tal cosa? Vamos a intentar a que lo puedas controlar y le des la responsabilidad a él, pues va a ser mucho mayor. Muy buena pregunta, Lucy, de que si el autocontrol se puede aplicar a cualquier edad. Sí, o sea, el autocontrol, porque es una habilidad de control de nuestras acciones o de nuestros movimientos. O sea, va a tener, fíjense cómo todo el autocontrol está regido en la mayoría de nuestras acciones. Controlar motoramente. O sea, si yo les puedo decir es el control de mi cuello, el control de mi torso, el control de mis manos, el control de mis movimientos ya para escribir. Es decir, necesito tener control consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, desde chiquitos van a necesitar ciertas habilidades de control. Hablar mucho, despacio, que se le entienda, que entonces si ve que no le entienden, regrese, controle, que es atiende y diga, no me entendieron, lo vuelvo a decir. Es decir, que tanto lo motor, el lenguaje, el aprendizaje, si yo nada más contesto cuando ya están preguntando y antes de que acaben la pregunta contesto, pues no estoy teniendo toda la información. Entonces, claro que cada edad va a ser diferente. En un niño a lo mejor que escribe, cuando la instrucción de autocontrol sea que copie, bueno, pues entonces ya va a ser diferente a un niño que tiene 3 años o que tiene la mentalidad de un niño de 3 años y su problema y reto es que pueda bajar o disminuir estos movimientos repetitivos y restringidos, por ejemplo, sensorialmente. Entonces lo puedes trabajar con la edad que sea. Lo único que vas a tener que hacer es que si el niño es más grande y tiene cierta habilidad para entender cosas, pues a lo mejor no le vas a poner a una muñequita, sino le vas a poner un dibujo que a él le representa. No le vas a poner, vamos a dibujar un osito cuando es más grande y a lo mejor lo que necesitas es poner al hombre araña. ¿Por qué? Pues porque eso le va a identificar más. El concepto es el mismo. Y esta fue una actividad, por ejemplo, que se me vino a la mente porque ven, se los han hecho, yo creo que muchas terapias que ustedes reciben han trabajado con esta parte del autocontrol, de que la maestra le dice y entonces se gana una ficha, ¿no? Todo lo que son los reforzadores que ayudan. Imagínense que lo mismo es completando algo. Entonces, si el niño tiene un dibujo de un osito, que por eso se me ocurrió, y cada vez que logra algo o cada vez que termina una actividad va y le pinta un cachito o le pega un botoncito o le dibuja o le pone un sticker, y cuando tenga todo lleno de stickers o todo el osito completo, tiene
una recompensa, no un premio del osito porque es objeto, sino una recompensa de poder jugar más tiempo con sus muñecos, de poder, lo que ustedes crean o que pueda tener más tiempo para dibujar o lo que sea. Entonces es una motivación y es cada vez que yo logro hacer algo, tengo control, puedo pintar esto. Y entonces por eso funciona. Creo que aquí hay algunas preguntas. Un día lo único que voy a hacer es tener una clase de puras preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo puedo aplicar para un niño de 6 años? Pues todos los ejercicios los vas a aplicar a las diferentes edades. Entonces, en los 6 años, por ejemplo, ya hay un proceso en donde depende de si tiene una discapacidad que no logra, o sea, tiene una edad mental de 6 años, una edad cronológica de 6 años, pero una edad mental de qué edad. Si la edad mental o las habilidades corresponden a 6 años, estamos esperando que haya un cierto control ya motor, por lo menos de tener un control fino, estable, quizás no perfecto, pero más estable que cuando tienes 3 años, y estamos esperando que haya más independencia, de que ciertas instrucciones de autocontrol él ya las pueda hacer. Ya no le vas a poner la carta para hacer, sino él tiene que copiar cómo tú pones la carta y él cómo la pone, pero no vas a ser tú el que está encima de él ayudándole, no encima, pero ayudándole. Entonces a los 6 años empieza un proceso mayor de independencia, el lenguaje se empieza a hacer más claro. Algunos niños con discapacidad, pues más o menos, pero es una parte de este objetivo, y empiezan a poder entrar ciertos conceptos académicos, formas geométricas, colores, tamaños, tiempo muy básico, pero es hoy, mañana, 5 minutos, algo muy, muy concreto. Entonces, si me dices que a los 6 años, pues son actividades muy enfocadas en cosas corporales, como los juegos que les digo, pero también saltar a ciertas actividades de mesa en donde tiene que, fíjate, en figuras geométricas, una de las cosas, ¿se acuerdan que les había dicho del juego de 1, en donde pones el color rojo o el número 5? Bueno, se los puse con el ejemplo 2 o verde, ¿no? Entonces puedes escoger poner una carta que diga 2 o una carta que diga verde, depende, no importa que sea el número, importa el color. Con las figuras geométricas, si tu hijo ya está empezando a ciertas cosas académicas, pueden hacer como bonchecitos o dibujitos en donde ponen todas las figuras se asemejan al círculo, y todas las figuras que se asemejan al triángulo. Pero luego esas figuras y figuras me estoy refiriendo a que sea una caja porque se figura un cuadrado, o lo pueden buscar en un dibujo, y ya que lo pone ahí, ahora le dicen, ahora vamos a deshacer este cuadrito, este conjuntito, y ahora vamos a buscar otra opción. Pues ahora los mismos números, los mismos elementos que teníamos que eran forma, ahora vamos a hacer todos los que sean del mismo color. Entonces varías y es lo mismo que el 2 y el verde. No sé si lo expliqué porque es un poco complicado, pero es poder hacer una variación de clasificaciones. Un pato puede pertenecer a un grupo porque es animal y a otro grupo porque es amarillo. Entonces esas son las cosas que les estoy diciendo, como de tener flexibilidad, a la vez es autocontrol. Si se le habla al niño cuando está calmado y se enoja por eso, o lo ignora al escuchar, lo que podemos hacer. O sea, mira, mi consejo, Susana, es que tú tienes que saber cuándo es cuando tu hijo puede escucharte mejor. Si se lo dices calmada y eso le molesta más, porque claro que hay niños que hay circunstancias de no me gusta que me hables de esto y no le está sirviendo, bueno, entonces mi consejo no te funciona. Quizás te funciona cuando está enojado, porque ahí sí lo puedes tomar con las manos y verlo a los ojos, o cuando están caminando y no te ve visualmente. O sea, tú tienes que buscarla. O sea, yo lo que les quiero decir es que no entren al problema cuando están en el problema en sí. Entonces, si tu hijo antes del problema ya se enojó, pues no te va a servir el podérselo decir, porque a lo mejor le molesta mucho. Busca otro momento. No hay.
No hay otras preguntas como tal. Saludos a Mari Feliciano. A Pecas y Silvia, no sé si es tu nombre. Wendy, como siempre, mi seguidora. Bueno, pues ya terminamos. Espero que les haya servido. Yo espero poder planear con Emma una clase por Zoom, aunque no sé si a veces les gustan más estas clases. Entonces, por favor, háganoslo saber, porque bueno, con un paso más a la inclusión, estamos haciendo estas clases directamente con Learning Rights, en donde trabajamos apoyando a la comunidad. Entonces, bueno, pues díganle a Emma y podemos buscar qué plataforma, ya sea Facebook Live, ya sea Zoom o, bueno, que son las que más usamos, pero cómo les gustaría otra clase o qué tipo de clase. ¿Quisieran una clase de puras preguntas y respuestas, de un tema en específico? Entonces, bueno, háganoslos llegar, sobre todo porque es la comunidad de Un Paso Más a la Inclusión y me voy a dedicar exactamente a sus necesidades. Si no están en esa comunidad, pero quieren compartir sus necesidades, métanse a esa comunidad, o sea, a Un Paso Más a la Inclusión, y vuélvanse parte de esa comunidad y podamos hacerlo así. Emma va a poder ayudar todavía a más gente. Entonces, bueno, pues les mando muchos saludos. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer y la voy contestando. Ay, gracias. Sí, gracias, Emma, por hacer esto y recordarme siempre, Mariana, mi clase. Entonces, bueno, pues agradézcanselo a ella porque gracias a su apoyo y a sus ganas y a su entrega para la comunidad podemos tener este tipo de clases. Entonces, comuníquense con Emma si quieren ustedes saber o elegir algún tipo de clase y algún tipo de tema y vamos a tomarlos en cuenta. Tenemos tiempo para poderlos tomar en cuenta. Entonces, métanse al grupo de Emma y entonces pueden buscarlo. Pueden buscar ese apoyo. Bueno, que les vaya muy bien y estamos en contacto. Hasta luego. Bye bye.